¿Cómo están? Retomamos estas versiones telemáticas aquí en Conectados Online. Esta vez nos trasladamos a la región de la Araucanía con el diputado Jorge Ratgeb. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos, gracias a su gentileza. Y entremos de inmediato en materia de lo que domina la escena mundial y también local y regional, por supuesto. ¿Cómo está la Araucanía con la pandemia del COVID-19, diputado Jorge Ratgeb? Bueno, ante todo, saludarte a ti y también saludar a todos nuestros queridos televidentes. La verdad es que desde que tuve el accidente viajando a Valparaíso en la ruta 5, en la altura de Paine, que estaba en sesiones telemáticas, estaba tratando de estar en la presencial, pero finalmente el daño al vehículo fue tan grande que se declaró pérdida total, y eso significó que como ya estaba autorizado para sesionar telemáticamente, lo hemos estado realizando de esa manera, tanto las comisiones como también las sesiones de sala. Y en lo relativo a la situación del coronavirus, en primer lugar, la Araucanía había resultado con un tema muy complicado, particularmente Temuco de las Casas, con un foco grande, un brote importante de contagios de la ciudadanía, y eso había generado que se declarara cuarentena total. Fue una de las primeras comunas, Temuco de las Casas, que se declararon en cuarentena total. Sirvió claramente para que la gente tomara conciencia respecto del tema, porque antes de que ello se decretara, la gente hacía su vida absolutamente normal, a pesar de las recomendaciones que entregaba la autoridad. Esa situación se fue superando, pero otras dos comunas cayeron en la misma situación, como fue en la provincia de Malleco, Angol y Victoria, que recién hace un par de días atrás ya dejaron de estar en la cuarentena total. Pero aquí lo importante es que haya por parte de la ciudadanía un compromiso de obedecer las recomendaciones que se entregan. De otra manera, no hay ninguna otra alternativa respecto de lo que significa evitar de que se vaya propagando este coronavirus, que hoy día nos tiene bastante complicados en la región metropolitana, no así en las regiones donde han ido tomando conciencia respecto a este tema, y que la Araucanía es una de ellas, a pesar de que todavía la cantidad de contagiados es grande, pero también la cantidad de recuperados en la Araucanía es muy, muy grande. Hubo un brote importante en las autoridades regionales, Ceremi, intendente incluso, pero ya eso fue superado y hoy día ellos están inmunes, por así decirlo, para poder seguir realizando sus labores. Diputado, usted lo mencionaba ahí tangencialmente, la cuarentena en la región de la Araucanía rindió frutos, la gente tomó conciencia y al parecer cambió su conducta, algo que están tratando de también implementar en la región metropolitana, ha chocado con algunos problemas y también lo están pidiendo otras regiones. En ese sentido, ¿usted es partidario de estas cuarentenas totales que luego se levantan cuando baja un poco el contagio, porque han chocado las opiniones de alcaldes con la del Ministerio de Salud y otras autoridades? A ver, desde un principio yo estimé que las cuarentenas totales no eran convenientes porque limitaban mucho el desplazamiento. Hay muchas actividades económicas donde depende la economía familiar, o de que depende la economía familiar. Y particularmente claro, la región de la Araucanía tocó en una época donde estaban muy relacionadas con las labores agrícolas, y en las labores agrícolas hay que desarrollarlas en el tiempo que corresponde. La siembra en la época de siembra, la cosecha en la época de cosecha, y no se pueden hacer en otro momento. Por lo tanto, las cuarentenas generan una dificultad importante para la ciudadanía. Pero cuando la ciudadanía es tosuda, es porfiada, finalmente no obedece las recomendaciones que se le hacen por parte de la autoridad sanitaria y gubernamental, no hay otra alternativa, porque si no el riesgo, ¿no es cierto?, de la salud de las personas es muy grande, la posibilidad de fallecimiento aumenta considerablemente. Por lo tanto, la medida extrema, claro, es la cuarentena total, pero aquí la ciudadanía es la que tiene que ir tomando conciencia, y yo, como ya lo señalé, creo que en la región de la Araucanía la gente entendió. Hay comunas que están unas al lado de las otras y tienen realidades absolutamente distintas. Tenemos, por ejemplo, la situación de Angol, que fue declarado en cuarentena total con muchos casos, 120 casos tenía en su momento, y la comuna de Los Sauces, que es vecina, tenía un solo caso. Lo mismo sucede en el caso de Victoria, también tenía muchos casos y se declaró cuarentena, pero había comunas vecinas como Traiguén que tenían solamente 2 casos.
Entonces, también hay un tema de que la comunidad pueda cumplir claramente el distanciamiento, utilizar mascarilla. Yo en este momento no estoy con mascarilla porque estoy dentro de mi oficina y no hay nadie más a mi lado, pero uno sale a la calle y está toda la gente con su mascarilla, guardando el metro de distancia, y eso claramente produce un buen efecto. Que se ha demostrado efectivamente con las comunas que han cumplido la recomendación y las que no la han cumplido. Sí, diputado, ayer el presidente de la República, en otro plano, pero relacionado obviamente con este tema que domina toda la escena nacional y mundial, anunció una serie de medidas y también señaló que hay dos pandemias, la del coronavirus y la económica, que ha azotado fuertemente a miles de familias, pymes, empresas chicas, empresas de mediano tamaño, que prácticamente se han ido a la quiebra. Por ejemplo, en restaurantes que atendían público, los garzones están sin trabajo, no tienen cómo llevar sustento. ¿Usted coincide con este diagnóstico? Sí, efectivamente. A ver, todos los sectores que expenden comida o bebidas, donde significa por el contacto de unas personas con otros, creo que fue acertado cerrarlo. Perjudicó notablemente sectores como el turismo, por ejemplo, o sí, comunas donde ese tipo de actividad es muy relevante. En la región de Araucanía, quiero colocar un solo ejemplo, Capitán Pastene, donde las pastas de los descendientes italianos es atractivo y la gente va para allá, va gente de Los Ángeles, de Concepción, de Temuco y de las comunas vecinas de la región de Araucanía. Hoy día están con serios problemas. Pero era la única manera de que finalmente se pudiera controlar esa situación, y Capitán Pastene no tiene ningún caso, porque efectivamente se tomaron las medidas del caso, pero la situación económica es muy complicada, y creo que las medidas que está proponiendo el presidente de la República son las acertadas. Aquí no sabemos cuánto tiempo más nos va a acompañar el coronavirus. Alguien señalaba que era de 5 meses, que íbamos a llegar a fines de abril, principio de mayo, ¿no es cierto? Vamos a aplanar la línea y iba a empezar a bajar. Claro. Eso no ocurrió. No se sabe en qué momento se va a lograr aplanar la curva y posteriormente va a empezar a disminuir. Otros señalan de que el 60% de la población debería contagiarse. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a acompañar este tema? Y la situación económica es un tema muy complejo. Por lo tanto, en la medida en que la ciudadanía obedezca las recomendaciones, ya señala el distanciamiento, la mascarilla, no saludar de mano, lavarse continuamente las manos con agua y jabón o con alcohol. Si no se cumple eso, claramente las medidas van a tener que ser más drásticas y va a influir en el tema económico, que lamentablemente Chile va a ser golpeado fuertemente por ese tema, a pesar de que creo yo que las medidas económicas que estaba tomando el gobierno son acertadas, no entregando todo inmediatamente, entregando recomendaciones, buscando alternativas respecto de esta situación. Por lo tanto, hoy día el ahorro que está haciendo el gobierno pensando en que esto se puede dilatar mucho más, también tiene que hacerse en el tema familiar. Cada persona tiene que tratar de ahorrar, de no sobregastar en esta época, porque no sabemos cómo va a venir el resto del tiempo, el resto del año. Todavía tenemos todo un invierno por delante, que eso nos puede traer una situación muy compleja, situación que no se vio en otras latitudes. Por lo tanto, no tenemos la experiencia de lo que puede haber ocurrido en otros países y cómo asumieron la situación de esta pandemia conjuntamente con el invierno que se acercaba. Por lo tanto, aquí, si bien es cierto las cifras que se entregan hoy día, la cantidad de mortalidad, de letalidad de personas, por cada persona contagiada, Chile tiene muy buenos índices. Eso no significa que pueda cambiar a futuro y que la curva se nos vaya al cielo y la cantidad de víctimas sea muy alta. Sí. Diputado, para finalizar, a pesar de esta cuarentena y del distanciamiento social, en su región, por ejemplo, se han protagonizado hechos de delincuencia vinculados también a terrorismo, quema de camiones. La delincuencia en la región metropolitana también se ha disparado en ciertos sectores. Ahí parece que el control está siendo asumido respecto de la cuarentena y hay tal vez, no sé, cierto relajo, o los delincuentes están aprovechando que las fuerzas policiales y de orden están concentradas en otros esfuerzos. ¿Cuál es su juicio a este respecto, diputado? Mira, a pesar de que todas las autoridades a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional, están con la idea de entregar recomendaciones, yo particularmente lo hago en todos los medios
programas semanales en distintas radios, televisión, entrega de folletos para ir creando conciencia. Creo que hay delincuentes que todavía no toman conciencia de la realidad que se está viviendo. Necesitamos unidad, necesitamos tranquilidad en la región de Araucanía, y hay delincuentes que siguen generando daño a las pocas fuentes laborales que todavía quedan en la región de la Araucanía. Alguien por ahí, parece que no fueran chilenos, parece que fueran extranjeros los que nos están atacando, pero bueno, son personas que creen tener un fin, un objetivo, y ocupan la violencia como forma de la solución de los problemas. La violencia nunca ha sido solución de los problemas en ninguna parte del mundo. Hay que buscar alternativas, y aún más, en esta época de pandemia, de sufrimiento de la ciudadanía, generar violencia, generar destrucción de las fuentes laborales, creo que es tener el corazón muy duro. Es no ser de la región de Araucanía, es no ser chileno. Y por lo tanto, aprovecho a hacer el llamado a aquellas personas que creen que la violencia es la forma de solución, de que se abstengan, de que eviten ese tipo de actitudes, porque la región de la Araucanía lo que necesita es tranquilidad, necesita oportunidades, necesita trabajo, y a través de ese tipo de actitudes no se consiguen. Muchos dicen que es terrorismo. Claramente va creando temor, va creando miedo en la ciudadanía. Y efectivamente, el terrorismo es crear miedo, crear temor, crear terror, por eso se llama terrorismo en la ciudadanía. Bien, diputado, agradecemos este contacto aquí en Conectados Online, agradecemos su gentileza y bueno, a seguirse cuidando en la región y todo el país. Muchas gracias, don Jorge Ratge, por este contacto aquí en Conectados Online.